Empezamos entonces. En esta primera sesión, ¿sí? En esta primera sesión necesitamos en primer lugar los conceptos básicos de qué es un robot, qué es un programa y finalmente sensores y actuadores. Estos conceptos tienen que estar bien claros, bien entendidos para poder avanzar. Después lo que sigue, bueno, es todo un tema también técnico que ya lo hemos trabajado, pero que lo vamos a recordar. Entonces empecemos rápidamente con el primer tema, que es ¿qué es un robot? La primera definición que nos habla sobre qué es un robot. Recuerden que esta definición la tenemos que tener bien entendida. ¿Por qué? Porque nuestros alumnos nos van a preguntar y nos van a decir, profesor, profesora, ¿qué es un robot? ¿No? Entonces, una definición muy concisa, muy clara y muy directa es la que tenemos en pantalla. Por ejemplo, decir que un robot es una máquina orientada a un fin específico que puede detectar, planificar y actuar. Esa es la definición más sencilla y precisa que podemos entregarles a nuestros alumnos. La vamos a desglosar. En primer lugar, ¿qué significa que sea una máquina? Que sea una máquina significa que tiene una estructura física que la puedo, en primer lugar, observar y en segundo lugar, que la puedo tocar, es decir, puedo interactuar con ella, ¿sí? Entonces, eso significa que un robot es una máquina. Y el siguiente tema dice orientada, es una máquina orientada a un fin específico. Eso también es un concepto clave e importante, porque nosotros no creamos y construimos robots al azar. No, cada robot que diseñamos, que implementamos y que programamos tiene que tener un fin específico. ¿Ah? Y esta máquina, que tiene un fin específico, realiza 3 procesos principalmente. El primer proceso, detectar; el segundo, planificar; y el tercero, actuar. Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de que, por ejemplo, cuando un robot está ubicado en su medio, lo primero que realiza es una detección de todas los estímulos que existen en su medio, ¿sí? Ahora, al detectar estos estímulos que existen en su medio, este robot, esos estímulos los transforma en datos, ¿sí? Y estos datos justamente sirven como entrada para un proceso que se llama planificar. Una vez que estos datos son planificados o procesados, realizamos la tercera etapa, que significa para nosotros actuar. Pero actuamos de acuerdo a la data que se ha detectado y al proceso de planificación. ¿Ah? Entonces, finalmente, este concepto queda recordado, refrescado, y obviamente, ¿cuál es el objetivo principal? Que los chicos puedan tomarlo de forma natural, es decir, poco a poco entender que un robot es una máquina orientada a un fin específico que puede detectar, planificar y actuar. Perfecto. Ahora, es muy importante que esta definición sea ejemplificada, ¿sí? Entonces, y lo más recomendable es que esta ejemplificación, perdón, sea llevada con robots. En primer lugar, nosotros proponemos robots a los estudiantes. Y en segundo lugar, los chicos, ellos tienen sus propios, ellos han visto robots en su casa, han visto en la televisión, en internet, en algún lugar han visto robots. Entonces, lo que ellos deberían hacer es aterrizar o relacionar esa definición de robot con los robots que ellos conocen, que ellos han visto, ¿sí? Aquí les hemos traído ejemplos de robots ¿cuál es el objetivo? Conocer un poco más acerca de ellos, pero lo más importante es poder ejemplificar y aterrizar la definición. Empecemos. El robot Curiosity de la NASA, el robot Sabioke Delivery, un robot autónomo que es de tipo automóvil, y el robot Cheetah, ¿sí? Entonces, rápidamente vamos a aterrizar esta definición de robot sobre todos estos, ¿no? En primer lugar, todos estos robots, como dice la definición, son máquinas, ¿sí? Entonces, por lo tanto, si son máquinas, tienen una estructura física. Realmente sí. Todos los robots, el Discovery,
el Sabioke Delivery, el automóvil autónomo y el robot Cheetah, todos tienen, absolutamente todos tienen una estructura física, son máquinas. Perfecto. Primera parte de la definición ya está salvada. Segunda parte, tienen un fin específico, ¿sí? Por supuesto, el robot Discovery de la NASA ha sido diseñado y construido, por ejemplo, para explorar el terreno, ¿sí? Explora el terreno, incluso recoge muestras, tiene una cámara para poder movilizarse, tiene un objetivo específico, ha sido diseñado para algo, para lograr algo, ¿sí? De igual manera, el robot Sabioke Delivery también tiene un objetivo específico. En este caso, es interactuar con los huéspedes de un hotel para entregarles sus pedidos, ¿sí? En todo caso, el objetivo de este robot es interactuar con las personas y llevarles los pedidos, como por ejemplo pueden ser jaboncillos, pueden ser toallas, etcétera, ¿no? Todo lo que pueda pedir o necesite un huésped en un hotel. Tercero, el automóvil autónomo, ¿sí? Que está en la figura número C. ¿Tendrá un objetivo específico? Claro que sí. El objetivo específico de este robot es salir del punto A y llegar al punto B. Pero ojo, llegar obviamente significa respetando las reglas de tránsito, a ver si por ahí hay un semáforo, si hay una vía de doble sentido, etcétera, ¿no? Entonces su objetivo específico es transportar del punto A al punto B. Y finalmente, ¿el robot Cheetah tendrá un objetivo específico? Claro que sí. Su objetivo específico es poder trasladarse, pero en terrenos irregulares, ¿no? En terrenos que, por ejemplo, tengan subidas o colinas muy empinadas, o de repente sea un terreno arenoso. Entonces, su objetivo es poder sortear y trasladarse en ese tipo de terrenos. ¿Se dan cuenta? Todos estos robots tienen un objetivo. Y de la misma manera, los chicos deberían saber identificar el objetivo de los robots que ellos mencionen, ¿no? De repente mencionan un robot de ciencia ficción, incluso los robots de ciencia ficción también deben tener un objetivo específico, ¿ya? Seguimos avanzando. ¿Todos estos robots detectan? Claro que sí, absolutamente todos detectan. Por ejemplo, el del Discovery de la NASA tiene sensores para poder detectar la superficie donde está trabajando. Tiene una cámara que también se puede definir como un sensor. El robot Sabioke Delivery también tiene sensores. Obviamente, ¿para qué? Para poder trasladarse por los pasillos del hotel, 1, y 2, poder detectar la presencia de los huéspedes. ¿Se dan cuenta? Entonces también tiene sensores, ¿sí? Entonces también realiza tareas de detección, ¿sí? Este robot del automóvil, claro, tiene cámaras, ¿sí? Y esas cámaras justamente las utiliza para detectar todo su medio, ¿no? A ver si, por ejemplo, hay un carro, hay una persona, por ejemplo, que se está cruzando enfrente de él, va a saber detectarla a tiempo para no ocasionar un accidente, por ejemplo, ¿no? Entonces también realiza una etapa de detección. El robot Cheetah, por supuesto que sí, en cada una de sus patas tiene sensores de presión, tiene un acelerómetro, un giroscopio. En realidad, este es el robot que más sensores tiene. Y este robot, obviamente, realiza acciones de detección. Entonces, todos los robots que vemos en la figura realizan acciones de detección. Ahora, siguiente proceso, ¿cuál era? El primero era detectar, el segundo era planificar. Obviamente, absolutamente todos estos robots, con la data obtenida de la detección, planifican, ¿no? Por ejemplo, el automóvil, vamos con el automóvil. El automóvil puede con su cámara captar hasta cierta distancia de la vía. Y obviamente, a medida que va detectando, por ejemplo, que la vía va en línea recta, pues planifica justamente ese recorrido. Si por ahí empieza a notar una curva, planifica la curva, ¿sí? Es decir, cuántos grados tengo que girar y en qué sentido tengo que girar, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de la detección de la planificación de este robot, el número C, el de la letra C, perdón, su planificación es muy pesada. ¿Por qué? Porque está procesando imágenes, ¿sí?
el procesador que utiliza es muy potente porque las imágenes en tiempo real son muy difíciles de procesar. ¿Ya? Y finalmente el tema de el proceso de actuación, es decir, cómo actúan los robots, ¿sí? Si, por ejemplo, vamos a utilizar el robot, el automóvil, ¿ya? El automóvil detecta que hay, con sus cámaras, ¿no? Detecta que hay una vía en línea recta, ¿ya? Y además detecta que no existe la presencia de ningún objeto o ninguna persona, ¿sí? Entonces, esa data es pasada a la parte de planificación. Entonces, la planificación sería seguir la marcha o de repente aumentar la marcha a más velocidad, ¿sí? Y finalmente mantener el volante en la posición actual, ¿sí? Porque estoy yendo en línea recta. Finalmente, todos estos procesos de detección y planificación se tienen que ejecutar, se tienen que llevar a cabo y se llevan a cabo en la etapa de actuación. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería los procesos de actuado de este robot? En primer lugar, como va en línea recta, podría acelerar un poco. Entonces, esa aceleración es un proceso de actuación. Después, mantener el volante, ¿sí? entre grados alternativos de derecha a izquierda, también sería una forma de actuar, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasaría si se cruza una persona, ¿sí? Detecta, planifica, ¿y cuál sería el actuar de este robot? Frenar, por ejemplo, ¿no? Disminuir la velocidad, dependiendo si esa persona está muy cerca o está alejada, ¿no? Entonces, de esta manera, así como he descrito el proceso de detección, de planificación y de actuado de este robot, del robot automóvil, ¿sí? También absolutamente todos estos robots se puede lograr ese tipo de análisis, ¿sí? Entonces, lo que hay que lograr aquí es primero nosotros analizar estos robots que tenemos enfrente, que tenemos en la guía, y después que los chicos puedan analizar sus propios robots, ¿sí? Y puedan decirnos de qué se trata, cuál es su objetivo, qué forma tienen, cuáles son sus procesos de detección que detectan, qué podrían planificar y finalmente cómo podrían actuar. ¿Ah? Perfecto. Ahora, seguimos avanzando. Existe otro tipo de robot que son robots de manufactura, ¿sí? Estos robots de manufactura normalmente tienen la forma de brazos robóticos, ¿sí? Entonces, la forma de un brazo robot ya la conocemos. Hay un hombro, la parte de abajo se le conoce con el nombre de hombro. Después tenemos el brazo propiamente dicho, después del hombro. Finalmente tenemos el antebrazo y al extremo del antebrazo tenemos el actuador, ¿ya? Ese actuador puede ser de muchas formas, de muchos tipos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un actuador que está diseñado ¿para qué? Para poder organizar unos pastelillos, ¿sí? Entonces, este robot también realiza tareas de detección, tareas de planificación y finalmente tareas de actuación. Pero su campo, su entorno, su espacio de acción es el espacio de industria, ¿no? El espacio industrial. Ayudan a producir bienes o servicios en este caso. Perfecto. Existe otro tipo de robot que también pertenece a la industria, pero que es asistido o colabora con su trabajo una persona, ¿sí? En este caso, este robot es muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué es interesante? Porque la persona es la que va a guiar en una primera etapa al robot para, por ejemplo, en este caso, seleccionar alguno de estos elementos que están en la base, aquí donde estoy señalando, y acto seguido llevarlos a otro lugar, ¿sí? Pero es interesante que el ruteo, la planificación de movimiento que hace la persona, se la entrega al robot y el robot planifica una más eficiente, ¿sí? Más rápida, ¿ya? Entonces, en otras palabras, lo que está haciendo el robot es mejorar el proceso de traslado de las piezas, ¿ya? Y así este robot puede hacer lo que hace una persona muchas miles de veces más rápido y obviamente bajando los costos en el tema de la industria. Otro tipo de robots muy interesantes que ahora están en la industria son los robots que se dedican a la construcción de
automóviles, ¿no? Hemos visto que ya las fábricas están totalmente 100% automatizadas con brazos robóticos, así que un automóvil simplemente empieza desde cero y llega a estar ensamblado 100% por robots. Las personas simplemente se encargan de verificar el proceso de producción, pero en sí el ensamblaje lo realizan los robots, ¿sí? En este caso, robots de tipo de brazos robóticos, ¿ya? Es muy interesante. Hay muchos videos en internet acerca de robots que tienen brazos robóticos. Muy, muy interesante y muy... incluso se puede aprender y se puede sacar muchas ideas de esos videos, ¿no? Para hacer proyectos también. Seguimos. También mencionarles que en la expansión del kit de robótica viene predefinido un brazo robótico. Eso también ya lo vamos a ver en el momento preciso, pero ya les voy adelantando ese tema. Seguimos avanzando, ¿sí? Seguimos avanzando. Y también es bueno saber y notar que existen otro tipo de robots que no necesariamente se desempeñan sobre tierra, ¿no? Sino que se desempeñan sobre otros medios, ¿ya? Que se desempeñan sobre otros medios. En este caso, esos medios son el agua y el aire. ¿Sí? El agua y el aire. Ahora, estos robots, ¿sí? También es muy importante que nosotros podamos motivar a los chicos, y si de repente cuando nosotros le preguntamos qué tipos de robot conocen o qué han visto, ¿sí? Si de repente ellos pueden, solamente hablan de robots que están sobre la Tierra, ¿sí? Entonces, sería muy interesante poder conseguir una lista de robots y proponerles robots que actúan en el aire o que están bajo el agua, ¿no? Entonces eso también es muy, muy importante. También indicarles de que estos robots que son de tipo sumergible o son aéreos, también cumplen con la definición de robot. Y como les expliqué, es muy importante replicar este concepto, ¿sí? Ambos robots son máquinas, claro que sí, porque tienen una estructura física. En segundo lugar, ¿están construidos al azar? No, están construidos para un fin, para un objetivo específico. Por ejemplo, el objetivo específico de este robot sumergible, del amarillito con negro, resulta explorar el medio acuático, ¿no? La temperatura, la presión, qué fauna y qué flora existe, ¿no? Muchos temas de exploración, ¿ah? Incluso también podría haber un tema de rescate ahí también, ¿no? Existen varios tipos de robots sumergibles que se dedican y tienen objetivos específicos variados, ¿no? Pero como les digo, importantísimo que cada vez que un chico hable acerca de un robot, tratar de enfocar el concepto de robot ejemplificándolo, ¿no? Este robot es una máquina, ¿por qué? ¿Qué forma tiene? ¿Tiene una estructura física? Sí. ¿De qué tamaño es? ¿Qué forma tiene? ¿Cómo está conformada? Después, ¿cuál es su objetivo específico? Este robot tiene algo que hacer, ¿no? Algo que aportar. Perfecto. Finalmente, saber los 3 procesos que realiza un robot: detectar, planificar y actuar. También ejemplificar esos 3 procesos en los robots que digan los chicos, ¿no? De igual manera, con este robot que es un dron aéreo, ¿sí? Que justamente también realiza tareas de exploración, ¿ah? Y así existen muchos tipos, ¿no? Y los tipos también más populares de robots son los robots humanoides, ¿no? En este caso, aquí tenemos al robot Asimo de Honda, ¿sí? Este robot hace muchos años solamente estaba en ciencia ficción y la mayoría de los chicos lo conocen. Es el robot C-3PO de Star Wars, ¿no es cierto? Este robot solo existía en las películas, pero ahora ya existe en la vida real y lo utilizan para tratar el mismo propósito de C-3PO, que es interactuar con las personas. ¿Cuál es su objetivo? Interactuar con las personas. ¿De qué forma? De las formas que interactuamos, que podríamos interactuar, como por ejemplo detectar el lenguaje, interpretar el lenguaje hablado, el lenguaje corporal, también trabajar en tareas cotidianas, ¿sí? Este robot justamente sirve para ese objetivo. Y acá hay otro robot humanoide que no necesariamente está diseñado para interactuar, sino es un robot de exploración. Es el robot Hugo de Geist, ¿sí? También muy, muy interesante poder
conocer acerca de él. Perfecto. Entonces, antes de pasar al siguiente concepto que deberíamos recordar de las sesiones anteriores, ¿sí? Insisto, lo que tenemos que realizar con esta definición de robot, ¿sí? Es ejemplificarla, ¿sí? De esa manera, es una manera una estrategia muy buena para poder entender el concepto de robot. Ejemplificarla con los robots que los chicos mencionen, que a ellos les guste, ¿sí? Y ejemplificarla para que puedan adoptarla de forma natural. Finalmente, antes de pasar, repito por última vez, un robot es una máquina. ¿Por qué es una máquina? Porque todo robot tiene estructura física, ¿sí? Que yo la puedo mirar, la puedo tocar, ¿ya? Después, orientado a un fin específico, ¿por qué? Porque justamente un robot no se diseña o no existe al azar, o porque de repente apareció, no. Fue diseñado y construido para un fin específico. Y este robot, que es una máquina y que tiene un fin específico, realiza 3 operaciones o 3 procesos principales. El primero es de detección de su medio, el segundo es planificar sobre esos datos obtenidos en la detección, y finalmente, una vez que detecto y planifico, realizo un proceso de actuación, ¿sí? Es decir, ejecuto algún movimiento, alguna operación que viene de la detección y de la planificación. Por favor, estimados docentes, ¿podrían mutear su audio, por favor, mientras estamos explicando? Y listo, ese es el concepto de robot. Ya saben, a ejemplificarlo con todos los robots que podamos y así poder tener bastantes recursos que conversar con los estudiantes. Listo, ahora sí, pasamos al siguiente concepto, también súper importante, de qué es un programa, ¿sí? ¿Qué es un programa? Entonces, en primer lugar, otra vez, para poder definir qué es un programa, primero tenemos que definir un concepto previo, que es el de algoritmo, ¿ya? Entonces, un algoritmo simplemente es un conjunto de pasos, ¿sí? Que tienen varias características estos pasos. En primer lugar, tienen un inicio y un final, ¿sí? Y en segundo lugar, están ordenados lógicamente, tienen un orden lógico, ¿sí? Y que están orientados a un fin específico. Eso es un algoritmo, ¿ah? Existen algoritmos cotidianos que realizamos todos los días nosotros como personas. Por ejemplo, un algoritmo cotidiano podría ser preparar arroz graneado, ¿sí? Eso es un algoritmo. ¿Por qué? Porque es un conjunto de pasos para obtener un fin específico. Claro que sí, el fin específico es obtener el arroz graneado, ¿sí? Pero estos pasos tienen un orden específico, claro que sí. Y además tienen un inicio y un final, ¿no? Un algoritmo cotidiano podría ser muy bien preparar arroz graneado. Otro muy clásico respecto a ponerlo como ejemplo es lavarnos los dientes. Otra vez es un algoritmo cotidiano muy conocido y que siempre tenemos que ejemplificar, ¿no? Por ejemplo, lavarnos los dientes es un proceso para un fin específico, claro que sí. Tiene un inicio, tiene un final, también. Y es ordenado, por supuesto, es ordenado. Finalmente, ¿qué tiene que pasar para que estos algoritmos cotidianos, ¿sí? Nosotros no necesariamente vamos a trabajar sobre estos algoritmos cotidianos. Nosotros vamos a trabajar sobre algoritmos del campo de la ciencia de la computación. Y estos algoritmos, ¿sí? A diferencia de los algoritmos cotidianos, ¿ya? Tienen un fin específico y un conjunto de pasos ordenados y un inicio y un final. Claro que sí, ese es lo que tienen en común. Pero ¿cuál es la diferencia con los algoritmos cotidianos? Que los algoritmos de ciencia de la computación están diseñados para que una computadora pueda ejecutarlos, ¿ya? Esa es la única diferencia. Los algoritmos de ciencia de la computación son procesos orientados a un fin específico que tienen un inicio y un final y que tienen un orden lógico, pero que están orientados a ser ejecutados por una computadora, ¿ya? Esa es la diferencia. Entonces, vamos a ejemplificar algunos de esos algoritmos, ¿sí? Que están presentes ahora mismo, ¿no? Y que incluso los estamos usando o los podemos ver de alguna manera. Por ejemplo, el algoritmo de Facebook dice, de transmisión de videos, dice, ¿cómo Facebook puede realizar transmisiones
de video en vivo tan rápido a través del Internet. Eso en realidad es una ventaja que ahora estamos utilizando precisamente, pero no con Facebook, ¿no? Sino con la plataforma Google Meet. ¿Qué hace? Lo que hace es transmitir lo que yo tengo en pantalla, ¿sí? Y también en este caso sería el video, y también transmite el audio, ¿ya? Pero ¿cómo lo hace? Lo hace utilizando algoritmos, sí, pero ¿qué tipo de algoritmos? Algoritmos de compresión de audio y video. Es decir, estos algoritmos capturan la data, que en este caso sería el audio o el video, la comprimen, ¿sí? La comprimen de la forma más eficiente para que pueda viajar a mucha velocidad a través del Internet. ¿Y qué pasa? Llega a cada una de sus computadoras, a las computadoras de ustedes, y realiza el proceso las descomprime, ¿sí? De descompresión, y finalmente podemos visualizar este PDF, por ejemplo, o si no, también podemos escuchar el audio, ¿no? Entonces, ese es un algoritmo de compresión de audio y video. Otro muy interesante es el de Google Maps, ¿no? ¿Cómo puede Google Maps decirnos el camino del lugar donde nos encontramos? Podría ser nuestra casa, hasta nuestro restaurante favorito, ¿sí? Para lograrlo, utiliza algoritmos de búsqueda de rutas, ¿ya? Esos algoritmos también son muy sofisticados, tanto así que incluso podría decirnos, o puede decirnos, si nos planifica una ruta del punto A al punto B, podría decirnos que en algún momento, en una hora dada, hay mucho tráfico, ¿no? Por ejemplo. Entonces nos podría dar rutas alternativas, ¿no? O también incluso nos puede optimizar la ruta si es que vamos en auto, o si es que vamos en bicicleta, o si es que vamos a pie, ¿no? Es muy interesante ese tema de los algoritmos de búsqueda de rutas, ¿ah? Ahora, haciendo un paréntesis respecto a eso, búsqueda de rutas también se aplica en algoritmos, por ejemplo, de compresión de audio y video. ¿En qué sentido? En el sentido de que ya comprimo el audio y comprimo el video y lo quiero enviar a cada una de sus computadoras. Entonces, ustedes se dan cuenta que el Internet también se podría decir que es un conjunto de caminos o no, o de vías, claro. Pero en esas vías, en esos caminos, ¿sí? No transitan personas, sino ni automóviles, no transitan datos, ¿ah? Entonces también ahí se tiene que buscar el camino más corto y más eficiente para transmitir esos datos. También es susceptible el tema de búsqueda de rutas en ese caso. Finalmente, existen otros algoritmos que por ejemplo, utilizan las empresas como Pixar. ¿Para qué? Para crear las películas en 3D, ¿no es cierto? Esos algoritmos, ¿ustedes creen que cómo pueden hacer que un personaje pueda saltar, pueda caminar de día, de noche, bajo el agua, pueda volar? ¿Se trabaja de forma algorítmica? Claro que sí, con algoritmos de renderizado. Entonces, estos tres ejemplos, ¿sí? Nos están mostrando algoritmos de ciencia de la computación, que obviamente, absolutamente todos están diseñados para ser ejecutados por una computadora, ¿ya? Están siendo ejecutados son diseñados para ser ejecutados por la computadora. Perfecto. Entonces, miren, si estos algoritmos de ciencia de la computación, haciendo el contraste con los algoritmos de algoritmos cotidianos, la diferencia es que los algoritmos de ciencia de la computación son diseñados para que una computadora los ejecute, ¿sí? Entonces, ya teniendo la definición de algoritmo, podemos dar la definición de un programa, ¿sí? Por lo tanto, un programa, ¿qué es? ¿Ya? Tercera definición, ¿qué es un programa? Un programa es la representación de un algoritmo para que sea ejecutada por una computadora, ¿sí? Y obviamente, si esta representación del algoritmo va a ser ejecutada por una computadora, pues tiene que estar representado en un lenguaje de programación, ¿sí? En nuestro caso, los algoritmos que vamos a trabajar van a estar representados por programas escritos en el lenguaje C++, ¿no? Obviamente, este proceso de escritura de estos programas también va a requerir un poco de recordar cómo era la estructura de un programa, qué son las variables, cómo se definen datos,
etcétera, etcétera. Eso también lo vamos a trabajar en estas sesiones de repaso antes de pasar a la expansión del kit de robótica, que justamente tiene sensores y actuadores un poco más complejos, ¿ya? Perfecto. Entonces ya tenemos tres conceptos, estimados docentes. El primero fue el concepto de robot, el segundo fue el concepto de algoritmo y el tercero concepto de programa. ¿Ah? Sin esos conceptos no sería muy, no tendríamos muy buena base para seguir avanzando, ¿ya? Faltan dos conceptos más y con eso cubrimos los 5 conceptos mínimos que tenemos que aterrizar para trabajar los proyectos de robótica y también poder responder las preguntas de nuestros estudiantes. Los últimos dos son sensores y actuadores, ¿ya? Sensores y actuadores. Y recuerden que para poder definir sensores y actuadores, ¿sí?, los definíamos bajo dos temas. El primero era la palabra clave asociada a cada uno. En este caso empezamos con actuador. Su palabra clave era generar o es generar. ¿Ah? Generar. Pero en este caso, un actuador, ¿sí?, para ejemplificar la definición, vamos a trabajar con diversos componentes, ¿sí?, que sobre cada uno de ellos vamos a aplicar la definición. Perfecto, entonces vamos por aquí, a ver, aquí, todos atentos. Entonces, ¿qué es un actuador? En primer lugar, un actuador, ¿sí?, tiene una palabra clave que es generar, ¿ya? Esa palabra clave que es generar, ¿sí?, en primer lugar la vamos a trabajar respecto de los LEDs para tener una idea. Un LED, ¿sí?, un LED, para que pueda funcionar, ¿qué necesita? Necesita un tipo de energía. Ese tipo de energía se llama energía eléctrica, ¿ya? Energía eléctrica. Y esa energía eléctrica la trabajamos en forma ¿de qué? De voltaje, ¿ya? Perfecto. Entonces, si a un actuador yo le entrego energía eléctrica en forma de voltaje, este actuador, al ser un actuador, me tiene que entregar o me tendría que entregar esa energía, pero transformada en algo diferente. ¿Ya? ¿Recuerdan esa definición? Yo creo que sí. Entonces, miren, un actuador es un dispositivo o un componente que recibe energía en forma de voltaje y me devuelve algo diferente. En el caso de los LEDs, ¿sí?, en el caso de los LEDs, recibe energía, sí. ¿Y qué me entrega? Me entrega algo diferente, en este caso sería luz, ¿ya? Entonces, de esa forma, uno por uno de los componentes vamos a ir analizándolos y ver si son actuadores o no. Ahora, otro tema también importante es el tema de los significados de las siglas, ¿no? Por ejemplo, acá LED, ¿de dónde venía? De Light Emitter Diode. Diodo emisor de luz, ¿ya? Diodo emisor de luz. También es muy importante conocer eso. Recuerden que todo este tema está en inglés, así que todo lo que encontremos va a estar en inglés. Diodo emisor de luz, ¿ya? Pasemos al siguiente, y el siguiente en este caso se trata de un LED, sí, también es un LED, pero en este caso es un LED RGB, ¿no? Ya también lo estamos recordando. ¿Qué significaba RGB? R de red, G de green y B de blue, ¿sí? Eso ya lo sabemos. Es un LED que justamente tiene 3 LEDs adentro, ¿no es cierto? Está conformado por 3 LEDs. LEDs de color rojo, verde y azul, y que pueden encender de esos 3 colores o la combinación de todos ellos, ¿no? Entonces tiene una gran capacidad de representación de colores frente a los LEDs regulares, que por ejemplo si se tiene el encapsulado rojo, pues será rojo toda su vida, ¿no? Y así sucesivamente. Listo. Ahora pasamos al siguiente componente, que en este caso es un buzzer. Aquí está su nombre, buzzer, o también le conocen como parlante, ¿ya? Buzzer o parlante. En este caso, el buzzer es un componente que recibe energía, sí. ¿Y qué me devuelve? Algo diferente. ¿Qué será? Será sonido, ¿ya?
me devuelve sonido. Por lo tanto, es un actuador que también es muy importante poder trabajar en los proyectos de robótica. Siguiente actuador, este de aquí, es el motor DC. Recuerden que ¿qué significa motor DC? ¿Sí? DC significa D de direct y C de current. Corriente directa, motor de corriente directa. ¿Por qué de corriente directa? Porque justamente trabaja con la corriente que nos puede entregar una batería, ¿ya? A diferencia de la corriente alterna, ¿sí? Que es la corriente con la que trabajamos en casa, ¿no? La que llega a nuestra casa. Esa es corriente alterna. Corriente directa, la que nos da una batería, ¿sí? Perfecto. Sigamos avanzando, ¿sí? ¿Será un actuador? Claro que sí. ¿Por qué? Porque si nosotros le entregamos energía en forma de voltaje, la transforma y nos entrega, ¿qué nos entregará? Nos entrega energía cinética, movimiento, ¿sí? En este eje, ¿sí? En este eje que está aquí, ese eje es el que finalmente se mueve y genera movimiento en sentido horario o en sentido antihorario. Perfecto. Vamos al siguiente componente. En este caso se le conoce con el nombre de, aquí está arriba, servomotor, ¿no? Al ser un motor, pues obviamente también comparte la misma característica que su compañero motor DC. En este caso, este servomotor también recibe energía y también genera movimiento. Sin embargo, lo hace de una forma distinta al del motor DC. Por ejemplo, en el servomotor, si yo le indico que se mueva a 45 grados, este eje que está aquí encima, pues va a generar una rotación desde su punto hasta llegar a 45 grados, ¿ya? Esa es la diferencia entre el servomotor y un motorcito DC. Pero el motorcito DC, ¿cómo se mueve? Simplemente le indico, gira a la derecha, gira en sentido horario, ¿sí? Giraré en sentido horario, pero no sé cuántos grados está girando, simplemente gira, ¿ya? Y también en sentido antihorario sucede de la misma manera. Sin embargo, con el servomotor, pues obviamente tengo un movimiento más controlado, ¿ya? ¿Cuál voy a usar en qué proyecto? Pues ya depende mucho de lo que voy a hacer. Comunicarles que en la expansión del kit de robótica, ¿sí? Va a venir acompañado con más de estos servomotores, ¿sí? Más de estos. ¿Para qué? Para poder hacer proyectos un poco más complejos, ¿sí? Perfecto. Seguimos con el último componente de estos 6, ¿sí? El sexto. ¿Y se trata de qué? Se trata de una pantalla LCD. No se olvide, los componentes tienen nombres en inglés, en este caso pantalla LCD. Y recuerden que LCD, ¿sí? Tenía una... significa también algo, ¿no? Son letras. En este caso, LCD viene de Liquid Crystal Display, ¿sí? O, ¿cuál sería la traducción? Display viene de pantalla, Crystal viene de cristal, y finalmente Liquid viene de líquido. Por lo tanto, sería pantalla de cristal líquido, ¿ya? Ahora, esta pantalla de cristal líquido, ¿sí? Esta pantalla de cristal líquido, ¿qué recibe? Energía eléctrica, claro. Siempre recibe energía eléctrica, ¿por qué? Porque es la energía que necesita para funcionar. Entonces, esa energía eléctrica, ¿sí? Esa energía eléctrica la transforma en algo diferente. En este caso, la transforma en píxeles, ¿sí? Que justamente son las unidades de visualización o de representación de la pantalla LCD, ¿sí? Ahora, si nosotros juntamos píxeles de alguna forma especial, nos puede generar números, ¿sí? Si los juntamos de otra forma especial, nos puede generar, por ejemplo, texto, ¿no? Letras. Y si lo juntamos de otra forma un poquito más especial, incluso nos podría representar o mostrar imágenes, ¿no? Entonces, ¿cómo trabaja este LCD? ¿Será un actuador? Claro que sí. ¿Por qué? Porque recibe energía y la transforma y nos entrega, ¿qué? Texto o imágenes, ¿ya? Perfecto. Entonces, hasta aquí hemos repasado qué es el tema, cuál es la definición de actuador, ¿ya? Pero lo más importante es ejemplificarla. Recuerden, siempre ejemplificarla todas las veces que sea necesario, ejemplificar. A ver, pásame el LED. Acá está el LED. Sí, este LED es un actuador, claro. ¿Por qué?
Porque yo le entrego energía eléctrica y me entrega luz. Así tan simple y tan sencillo como eso, poco a poco ir incorporándolo en todo lo que hagamos con los chicos. Perfecto. Seguimos avanzando y ahora vamos a hablar acerca de los sensores, ¿sí? Pero para ejemplificar los sensores nos vamos a echar mano de la definición de actuador, que justamente está acá, ¿sí? Miren, recuerdan que hace tiempo les dije, si un actuador tiene una palabra clave que es generar, los sensores tienen una palabra clave que es detectar. ¿Ah? Perfecto. Y si también les dije alguna vez que los sensores tienen una característica que es la de recibir energía en forma de voltaje y de entregar algo diferente, ¿sí? Y la de entregar algo diferente, en el caso de los sensores es al revés, ¿sí? Es al revés. Ese algo diferente, ¿sí? Mejor lo voy a escribir. Ese algo diferente, ¿sí? Representa un estímulo del medio, ¿ya? Un sensor detecta un estímulo del medio. No sé cuál será, pero lo puede detectar, ¿ya? Y nos devuelve o nos entrega o transforma ese estímulo del medio en energía. Y esa energía nos la entrega en forma de voltaje, ¿ya? Perfecto. Entonces, con esta definición podemos ejemplificar los sensores, ¿sí? Ahora, de igual forma, ¿por qué seguimos insistiendo en estos mismos sensores? Porque son los sensores básicos que debemos conocer y que a partir de la definición de ellos, ¿sí? A partir de la definición de estos sensores básicos, que podemos reconocerlos de la capacitación anterior, ¿sí? A partir de ellos podemos extrapolar su significado, su funcionamiento a otros sensores más complejos, ¿ya? Es por eso que lo seguimos trabajando aún ahora. Dice, el primero, pulsador. ¿El pulsador qué detecta? Pues detecta si está presionado o liberado. Entonces, si detecta que está presionado, nos entrega, ¿qué? Algo diferente, nos entrega, perdón, voltaje, ¿sí? Energía en forma de voltaje. Entonces, si está presionado, por ejemplo, nos podría entregar 5 voltios. Y si está liberado, 0 voltios. ¿Se dan cuenta? ¿Es un actuador? Claro que sí. Ahora, este pulsador, sí, podríamos llevarlo a nuestra vida real y podríamos visualizar su funcionamiento en un interruptor de luz, ¿no? El interruptor que tenemos en nuestras casas. Entonces, los interruptores solamente tienen dos estados. Para las casas sería, para las luces de nuestras casas, los focos de nuestras casas serían encendido o apagado. No hay más, no existen más estados, ¿sí? Yo podría, por ejemplo, con un interruptor clásico que tenemos en nuestras casas, encender la luz a la mitad, ¿sí? A la mitad, o encenderla casi muy tenue, tan tenue que casi sea, casi se apague. No, en realidad solamente son dos estados. Entonces, justamente con esa idea, aparece este sensor de aquí que se llama potenciómetro. Con el potenciómetro también puedo tener, dos estados o estados de encendido o apagado. ¿Cómo? Girando esta perilla, ¿sí? Porque esta perilla justamente es la que detecta, ¿sí? Sirve para detectar. Entonces giramos la perilla todo hacia un extremo y, por ejemplo, la luz se puede encender en su máxima intensidad. Y si la giramos al extremo contrario, pues obviamente la luz se apagará, ¿no? Pero lo interesante aquí es que ¿qué hay entre el extremo de encendido y el extremo de apagado? Hay todos los estados intermedios que si lo aplicamos, por ejemplo, a una luz, ¿sí? Esa luz va a variar su intensidad luminosa. Va a ser más tenue o más brillante. ¿Se dan cuenta? Todo gracias al potenciómetro. También, si lo llevamos a otro actuador, que en este caso no sería una luz, sino, por ejemplo, un LED, sino podría ser un motor, ¿sí? Este potenciómetro, por ejemplo, podría controlar la velocidad de giro. Y no solo la velocidad, sino también el sentido de giro. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo posiciono el potenciómetro justo a la mitad de su perilla, ¿no?
O sea, el movimiento de la perilla tiene todo un rango. Yo justo lo voy a posicionar en la mitad. Entonces, si voy a programar un robot, en este caso, por ejemplo, un motorcito, ¿ya? Y lo posiciono en la mitad, yo programo para que la mitad sea cuando el motor esté completamente detenido. Si yo empiezo a girar el potenciómetro, su perilla, en sentido horario, por ejemplo, horario, ¿sí? El motorcito empezará a moverse, según mi programación, en sentido horario, ¿ya? Si lo giro a la derecha, se mueve en sentido horario. Pero a medida que voy girándolo más a la derecha, ¿sí? El motor se va moviendo en sentido horario, pero con mayor velocidad, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo de cómo utilizar un potenciómetro. Perfecto, sigamos. Hay otro componente también muy importante para poder extrapolarlo a otros, que es el sensor de luz, o también conocido como sensor fotorresistor, o también conocido como LDR, ¿ya? ¿Recuerdan qué significaba LDR? Siempre es bueno recordar esos temas, porque si nos dicen LDR y nosotros, ¿qué será por LDR, no? Entonces, LDR significa LD, light otra vez, D significa dependent, y finalmente RD, resistor. Es una resistencia que varía su ohmiaje dependiendo de la intensidad luminosa. A mayor luz podría ser mayor resistencia, a menor luz, menor resistencia. ¿Ah? Perfecto, sigamos. Este sensor, el LDR, ¿qué detecta? Pues detectará en primer lugar la luz, obviamente, detecta la luz, ¿sí? ¿Y qué nos entrega? Nos entrega voltaje. Voltaje, obviamente, a mayor voltaje, mayor intensidad de luz, a menor voltaje, menor intensidad de luz. ¿Ah? Perfecto, sigamos con este de aquí, ya lo conocemos, es el sensor de ultrasonido. ¿Sí? ¿Qué detecta? Detecta la presencia de objetos, detecta la presencia de objetos, ¿sí? La presencia de objetos. Y no solo su presencia, sino también detecta a qué distancia se encuentra. ¿Ah? Perfecto, vamos a este. Este es el sensor de temperatura, que, como les dije, estos son sensores básicos que se pueden extrapolar a otros. Tiene el mismo funcionamiento o la misma interpretación de funcionamiento que el LDR. ¿Cómo así? Resulta que este sensor detecta luz, no, detecta calor, ¿ya? A mayor calor me entrega más voltaje y a menor calor me entregará menos voltaje. ¿Se dan cuenta? Su funcionamiento es análogo al funcionamiento del LDR. Perfecto. Vamos terminando con este conjunto de sensores y hablamos de el teclado, ¿no? Le dicen teclado, también le dicen keypad, ¿sí? Pero en realidad será un sensor, claro que sí, porque cada uno de sus botones, ¿sí? Es un pulsador. Y por lo tanto, si un pulsador es un sensor, pues obviamente el keypad o el teclado también es un pulsador. Perfecto. Entonces, con estas dos definiciones de actuador y sensor, respectivamente, para un actuador es un dispositivo que se le entrega energía eléctrica y la transforma o genera algo diferente, ¿ya? Esa es la definición de actuador. Y en el caso de sensor, es un dispositivo que detecta un estímulo del medio y lo transforma en voltaje, ¿no? Con esas dos definiciones ya estaríamos listos y preparados para poder iniciar el tema de la programación. Sin embargo, como les recomiendo, es necesario que ustedes ejemplifiquen estos 5 conceptos el primero es qué es un robot, el segundo de algoritmo, el tercero que es un programa, y los dos últimos de sensor y actuador. Eso lo tenemos que tener fresquísimo, ¿ya? Listo, vamos a dar paso ahora, si es que existe alguna pregunta, antes de pasar a la segunda parte de la capacitación, de esta sesión. Ya son las 7 de la noche. Por favor, si tienen alguna duda, coméntenla, ¿sí? Coméntenla para poder responderles, ¿sí? También, si no existe ninguna duda, también les pediría que por favor a través del chat, ¿sí? A través del chat puedan escribir que todo está ok, no hay ninguna pregunta, ¿sí? Y para seguir avanzando, ¿sí? Así que, a ver amigos, ¿todo está bien? ¿Alguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta, escriben en el chat.
A ver, ¿qué dice? Un compañero nos dice, son todos los componentes, a ver, ya se fue, un ratito, acá está. Nos preguntan, hay una docente que está pidiendo ingresar a la sala, acepten por favor, ya ingresó. Diodo emisor de luz, perfecto, corriente continua, excelente. ¿Son todos los componentes electrónicos que vamos a utilizar? No, para nada, para nada. Es más, algunos ni siquiera los vamos a utilizar, ¿eh? Por ejemplo, sensor de temperatura lo podríamos utilizar, sí, pero en el kit de expansión, vienen otros componentes, como por ejemplo, va a aparecer una pantalla LCD en el nuevo kit, en la expansión, también va a aparecer un acelerómetro, también va a aparecer un giroscopio, también vamos a trabajar con potenciómetros, ¿sí? Y también vamos a trabajar con nuevas estructuras mecánicas, ¿ya? En su momento ya le vamos a exponer el nuevo kit, ¿ya? Pero no son todos. Pero lo interesante, muy buena pregunta, voy a aprovechar eso para ejemplificar esto que tenemos aquí. Miren, por ejemplo, esta placa, el kit clásico de Ludio, viene con un sensor, por ejemplo, el sensor ultrasonido. Viene con el sensor infrarrojo, ultrasonido, infrarrojo, ¿qué más? El sensor de luz, ¿sí? Viene con esos sensores. ¿Pero vendrá con un sensor de temperatura? No viene. Pero lo interesante de esta placa es que en estos pines de aquí, en estos pines que están al costado de los conectores, ¿sí? Acá hay 3 pines y acá al costadito hay otros 3 pines. En realidad, por cada conector hay 6 pines. En cada uno de esos pines yo puedo conectar un sensor. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con un sensor de temperatura, ¿sí? ¿Qué hago? No viene en el kit. Perfecto. ¿Qué hago? Voy a Pizarro y compro un sensor de temperatura que me costará $1.50 a lo mucho. Hay otros de 3 soles, hasta podría encontrar sensor de temperatura de 10 soles. Compran el que más se adecue a lo que quieran realizar. ¿Y qué hacen? Simplemente lo conectan aquí, en estos pines, y lo programan. ¿Se dan cuenta? Lo interesante de esto es que no se restringe la programación a un solo número de sensores, sino que ustedes pueden elegir los sensores que quieran trabajar, ¿ya? Sensor de gas, sensor de flama, sensor de presión, hay N sensores que los pueden conectar con esta interfaz, ¿ya? Perfecto, listo, entonces todo claro, nos dicen, ya no hay más preguntas. Recuerden que las preguntas las ponen en el chat, o también si quieren, activan su audio y la transmiten. Si no hay más, continuamos con la segunda parte de la capacitación. A ver, en primer lugar, tenemos que hablar acerca de los componentes de la placa, obviamente, porque si no conocemos nuestro material, ¿cómo vamos a trabajarlo, no? Entonces, empecemos a recordar, porque ya muchos lo conocemos. En primer lugar, el microcontrolador. ¿Dónde estará? El microcontrolador es este circuito integrado que tenemos aquí, ¿sí? Que justamente es la computadora, ¿sí? Es una computadora, es una computadora tal cual. ¿Por qué? Porque recibe datos. ¿De dónde saca los datos? De los sensores. Y con esa data realiza procesamiento. Una computadora, un microcontrolador procesa. Y finalmente, de acuerdo a los resultados de ese procesamiento, realiza acciones. ¿Ya? Entonces, microcontrolador, este de aquí. Y recuerden que, así como existen microprocesadores de diferentes marcas y modelos, este también tiene, microcontrolador también tiene una marca y un modelo. La marca es Atmel y el modelo es Atmega 328P. Siguiente componente, Bluetooth, dice. Ajá, el Bluetooth viene al costado del microcontrolador, es este de aquí en color verde y azul. Ese es el Bluetooth. ¿Para qué sirve? Para conectar nuestro dispositivo, nuestro robot, nuestro proyecto al celular. Posibilidades muchas de realizar proyectos o controlar algún tipo de acción. Tercer punto, componente, parlante. Claro, ya lo hemos visto, es el buzzer, ¿no es cierto? ¿Cuál es su funcionalidad? De emitir sonido. Pero lo interesante aquí es que gracias a la programación podemos emitir sonidos de muy alta frecuencia o de baja frecuencia, es decir, agudos o graves. Perfecto. Punto número 4, puertos analógicos y digitales. ¿Recuerdan que había puertos analógicos y digitales? Claro que sí. ¿Cuáles eran los analógicos? ¿Se acuerdan? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda cuáles eran los analógicos y los digitales? Están por pares, ¿ah? ¿Alguien se acuerda? Los analógicos son los el puerto número 3 y el puerto número 4. Y los digitales, el 1 y el 2, ¿ya? No se olviden.
analógicos 3 y 4 y digitales 1 y 2, ¿ya? Perfecto, vamos al punto número 5, que es el receptor infrarrojo, que es el que está aquí, ¿sí? Este receptor infrarrojo, regresamos al PDF. El receptor infrarrojo, sí, es un dispositivo que puede detectar luz infrarroja. ¿De dónde sale la luz infrarroja? ¿Dónde la podemos obtener en la casa? A través de un control remoto. Si nosotros presionamos el control remoto, en la parte de adelante, un botoncito del control remoto en la parte de adelante tiene un LED de luz infrarroja. Envía esa luz infrarroja y tiene que recepcionarla la tele. Y en la tele justamente está este dispositivo, un receptor infrarrojo. ¿Se puede programar para realizar acciones? Por supuesto que sí. Seguimos. Tenemos también otro componente, que es el número 6, que esta vez se trata del pulsador, ¿no es cierto? El pulsador, que ya lo conocemos, todos lo hemos visto, el pulsador, que tiene dos estados, ¿no? Presionado o liberado. Presionado o liberado. Perfecto. Vamos al siguiente. Los LEDs de RGB, claro que sí, ya los hemos programado, se trata, pero en realidad su utilidad es muy importante. Los LEDs tratan de expresar o transmitir datos, pero de forma visual, ¿no? Si, por ejemplo, en un proyecto yo enciendo los LEDs en color rojo, significará que algo está, por ejemplo, podría estar fallando, ¿no? Entonces, si lo pongo en verde, ¿no? Podría ser que todo está bien, ¿no? Y podría hacerlos parpadear. Muchas formas de poder utilizar los LEDs, ¿ya? Y en este caso, no son LEDs de un solo color, sino son RGB, los puedo programar para obtener diversos colores, ¿ya? ¿Qué más tenemos por aquí? El controlador de motores. Claro que sí. Este de acá, este circuito integrado, es el controlador de motores. ¿Para qué sirve? ¿Para qué servirá? Pues en realidad sirve para, como su nombre lo indica, para controlar los motores. Pero ¿qué características o qué condiciones controla los motores? Dos cosas. En primer lugar, el sentido de giro. Recuerden que los motores giran en sentido horario o antihorario. Por lo tanto, este controlador nos ayuda a poder programar los motores para que giren ya en esos sentidos. Pero además también regula otra característica, que es la de velocidad o revoluciones por minuto, ¿sí? También se puede programar o se puede utilizar para programar los motores para que giren muy velozmente o muy lentamente. O incluso, ¿cuál es el extremo de muy lentamente? Que se detenga, ¿ya? Perfecto, en el punto número 9, pero ya, ese es el controlador, pero ¿dónde conecto los motores? Ya, los conecto aquí. Un par de conectores, dos conectores, por lo tanto, dos motores que yo puedo o tengo la capacidad de programar. Perfecto. Número 10, interruptor on-off. Claro que sí. Recuerden que todo lo que trabajamos con robótica, en primer lugar, funciona con energía eléctrica, ¿sí? Energía eléctrica. Por lo tanto, si funciona con energía eléctrica, ¿sí? Si funciona con energía eléctrica, necesito una fuente de energía, ¿no? Una fuente. Entonces, esa fuente de energía es esta batería, ¿no? Debajo de la placa, en esta carcasita amarilla, hay una batería, ¿sí? Que tiene ciertas características. Esa batería es la que le va a entregar la energía a la placa para que pueda funcionar. ¿De dónde saca la energía? ¿O cómo la transmite? A través de este cable, ¿ya? Y el cable a través de este conector. Entonces, ¿qué hago? Simplemente, como vieron en el PDF, existe un conector, es el conector de batería, ¿sí? Y acá al ladito está el interruptor. Entonces, ¿qué hago yo? Conecto la batería al conector, ¿sí? Y acto seguido, ¿qué hago? Enciendo la placa con el switch. Ahí está. Y acá, por ejemplo, tenemos LEDs indicadores, dos LEDs, dos pares de LEDs. El primero indica que la placa está encendida, ¿ya? Que es justamente en el microcontrolador. Y el otro está encima del Bluetooth. ¿Qué indica ese LED? Indica que el Bluetooth está listo para ser conectado o aceptar conexiones, que podría ser de una tablet o de un celular, etc. ¿Ya? Perfecto. Entonces, de esta forma, ¿sí? De esta forma, ya sabemos las partes más importantes de la placa, ¿sí? Ya las hemos recordado. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver.
tenemos, bueno, lo que he explicado un poco más desarrollado, ¿sí? Para que lo puedan leer. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, vamos a ver. Ajá, ya empezamos a hablar del entorno de programación, ¿sí? Y empezamos a hablar del entorno de programación. En este caso vamos a hablar de ¿qué? Del Arduino IDE, ¿ya? El Arduino IDE. Es importantísimo saber cuáles son sus partes y también cómo instalarlo, ¿no? También hay toda una guía también de instalación. Esa guía ha evolucionado en todo este tiempo y ahora está muy, muy completa, ¿sí? Ya la vamos a repasar también en su momento. Entonces, el concepto más importante acerca del Arduino IDE. ¿Cuál es el concepto más importante? El Arduino IDE es un programa, ¿ya? ¿Así se les tiene que explicar a los alumnos? Sí, el Arduino IDE es un programa. Y les decimos lo siguiente. ¿Ustedes, chicos, conocen el programa de Word? Sí, les van a decir. Ya, ese programa de Word, ¿para qué lo usas? O sea, si tú dices, ya, quiero hacer algo con el Word. ¿Qué hago con el Word? ¿Puedo hacer qué? Muchos tipos de qué? De documentos, ¿ya? Por lo tanto, razonamos y decimos, allá, entonces el Word es un programa para hacer documentos. Es decir, yo utilizo el Word ¿para qué? Para hacer documentos. Perfecto. Ahora, igual, el PowerPoint es un programa para hacer presentaciones, ¿no? Diapositivas, de la misma manera. Entonces, de la misma manera, este Arduino IDE o el programa de Arduino, ¿qué es? ¿Es un programa para hacer documentos? No. ¿Es un programa para hacer diapositivas? Menos. Entonces, ¿qué será? Es un programa para hacer programas. Pero esos programas que vamos a hacer, ¿quién los va a ejecutar? Los va a ejecutar el robot. ¿Ya? Perfecto. Esa es la forma de enfocar este programa que sirve para hacer programas para nuestro robot, ¿no? Para los chicos. Ahora, las partes, bueno, menú principal, barra de iconos, editor de texto. Esta es una de las más importantes porque justamente en este editor de texto, ¿sí? Es donde se realiza la programación. Aquí en este editor es donde se realiza la programación. Entonces, miren, menú principal, barra de iconos, editor de texto, ¿qué más? Hay tres más, a ver. Área de mensajes, aquí arriba, donde nos va a indicar si es que el proyecto se ha compilado, o de repente si es que se está subiendo, o de repente ya se subió el programa. Esta área de mensajes es muy importante, ¿ya? Después, área de errores e información. Esta también es súper importante, ¿por qué? Porque si yo he cometido algún error de sintaxis, es decir, algún error de ortografía, entre comillas, en mi programa, ¿sí? En mi programa, ¿sí? Disculpa que te interrumpa, pero no se está notando las pantallas del programa Arduino, sino está el robot. Disculpe. Gracias por la aclaración. Mil disculpas. Sí, entonces estábamos hablando acerca de el IDE de programación, ¿no es cierto? Entonces, en el IDE de programación tenemos 6 partes que podemos rescatar, ¿no? Tiene más partes, pero bueno, vamos a ejemplificar solamente las más importantes. El menú principal, que ya todos conocemos, ¿sí? Que es este de aquí, es el menú principal. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos la barra de iconos, ¿sí? Que justamente los más importantes son los dos primeros. El primero, que es el checkcito, que sirve ¿para qué? Para revisar las faltas de ortografía de nuestro programa, como les estaba explicando. Si, por ejemplo, me olvidé de poner esta llave, por ejemplo, me lo va a indicar. O puse este nombre de esta función setup con inicial mayúscula, me la va a indicar, ¿no es cierto? Entonces, es un aliado, en realidad es una ayuda para poder escribir los programas correctamente, ¿ya? Pero ojo, lo que me ayuda en corregir este IDE de programación, este Arduino IDE, es la ortografía, pero no me ayuda a corregir la lógica, ¿ya? La lógica no la corrige, la lógica la tenemos que corregir nosotros. Si algo no sale bien, tenemos que pensar por qué no está saliendo bien, ¿ya? Listo. El segundo botoncito, que es esta flechita hacia la derecha, es el botón de subir o de subida.
¿ya? Este botoncito, ¿qué hace? Traslada el programa que tenemos en nuestra computadora, ¿hacia dónde? Lo traslada hacia el robot. ¿Pero dónde? ¿En qué parte del robot? Justamente a su microcontrolador. Ahí lo traslada, ¿sí? Porque ahí es donde se van a ejecutar los programas que yo escribo en el Arduino, ¿ya? En el IDE de programación. Entonces recuerden, este botoncito sirve ¿para qué? Para trasladar el programa de la computadora al robot, ¿ya? Perfecto. Seguimos. Tercera parte es el editor de texto, ¿sí? Como les estaba explicando, este editor de texto, ¿sí?, nos va a permitir escribir los programas. Ahí los vamos a escribir, ¿ya? Y por eso tiene diversas características en el sentido de que te colorea las palabras que son variables, que son cadenas de caracteres, que son funciones, las colorea para poder ayudarnos, ¿ya? Eso también es importante. Siguiente, en la parte de aquí, es el área de mensajes. Aquí van a salir mensajes como, por ejemplo, el que vemos ahí que dice compilado. Cuando nosotros presionamos este check y nuestro programa no tiene errores de, entre comillas, como les dije, de ortografía, pues acá saldrá el mensaje compilado, ¿ya? Pero si hay errores, ajá, saldrá error, y aquí en la parte de mensajes o área de errores nos van a listar todos los errores que hemos cometido. Por ejemplo, si falta esta llave, acá va a salir, falta una llave. Si ponemos este nombre de función con mayúscula, también nos va a decir eso, ¿no? No específicamente de esa forma, pero nos va a ayudar a reconocer los errores de ortografía que hemos cometido, ¿ya? Listo, y finalmente, en el punto número 6, en la esquina inferior derecha, nos indica y a qué puerto hemos conectado el robot, ¿sí? En este caso el puerto de comunicación 19, dice acá, y qué placa estamos utilizando. Ahora, ojo, ¿por qué dice a qué puerto? Porque recordemos precisamente que para poder programar nuestro robot tiene que estar conectado en primer lugar, para la programación tiene que estar conectado a la computadora. Para eso, utilizamos, ¿qué? Un cable, ¿sí? Que ya también lo tienen en su kit. Este cable es un cable USB que tiene dos puntas, ¿sí? Acá están las dos puntas. Una de estas puntas irá en la placa. ¿Cuál será? La más chiquita, ¿ya? Es esta. Y esta punta la deberé conectar en la placa de la siguiente forma. Solamente tiene una forma de conectarse, ¿no? Con la parte plana más larga hacia arriba. Así. ¿Dónde lo conecto? Precisamente aquí. Y miren, la placa, miren, eso también es muy importante. Miren, ahorita la placa está encendida, apagada. Está apagada. La placa está apagada, ¿ya? Yo la enciendo ¿con qué? Con su interruptor. Ahí, ahora está encendida, ¿ya? Pero si la apago, y miren, si la apago y conecto el cable USB y el otro extremo lo conecto a la computadora, miren qué va a pasar. Ajá, se va a encender también, ¿ya? Se va a encender. Pero ¿cuál es la diferencia de encenderlo así o encenderlo con el switch? ¿Hay diferencia o no? No se nota, pero sí hay una diferencia muy importante, ¿ah? La diferencia importantísima es que, en este caso, si solamente utilizo la energía de la computadora, ¿sí?, la corriente que me envía la computadora no es la suficiente o la necesaria para poder trabajar los componentes de la placa, como por ejemplo, por excelencia, los motores. Si yo conecto a la computadora, es muy probable que los motores no reciban la corriente necesaria o no consuman la corriente necesaria y no puedan funcionar de forma correcta, ¿sí? Entonces, recomendación, siempre que yo voy a trabajar con la placa, asegurarme de que el switch esté en la posición de encendido, ¿ya? Para que no haya ningún problema. Perfecto. Seguimos. Ya hemos hablado acerca del IDE de programación, ¿sí? También aquí está ejemplificado todo, o explicado todos los puntos que hemos visto en la parte de arriba, ¿ya? No hay problema. Y seguimos bajando. Y ahora sí, empezamos a trabajar y a hablar acerca de nuestro primer actuador, que es el LED, ¿sí?
Hasta ahí, estimados docentes, ¿alguna consulta? Por favor, si hay alguna consulta, háganmela llegar a través del chat, o si no, activen su micro. Si no, por favor, si no hubiera ninguna consulta, escríbenla en el chat para seguir avanzando, por favor. ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? Alguien, por favor, que escriba que está todo claro. ¿Se escucha? ¿Sí? Buenas noches. He estado revisando, sí, claro, buenas noches. Buenas noches. He estado revisando los instaladores que nos están enviando y es en la versión 8.1.13. Va a variar con respecto a lo que nos está brindando, porque en lo que nos está explicando es la versión 8.1.7, si no me equivoco, que es en la versión que el año pasado hemos trabajado. Sí, claro que sí. Sí, claro, por supuesto. Muy buena pregunta. En realidad, este software de Arduino, ¿sí?, va mejorando día a día, mes a mes, año tras año, ¿sí? Entonces, lo interesante, lo importante y la recomendación es que siempre ustedes actualicen su programa. Y siempre, yo les recomendaría que si tienen la versión anterior a esta, por favor, actualícenla. ¿Ya? Actualícenla, ¿por qué? Porque siempre tiene mejoras. No necesariamente mejoras que es más rápido o que tiene más funcionalidades. No, las mejoras en realidad están en la corrección de errores, ¿ya? Las mejoras que nosotros vamos a aprovechar están en la corrección de errores. Y desde el tiempo que hemos estado trabajando hasta ahora, no se imaginan cuántos errores han corregido los señores de Arduino, ¿ya? Entonces, la recomendación es instalar la última versión. Es más, de repente, nosotros hemos subido en la carpeta de internet la versión 8.13, si no me equivoco. Mañana sale la 8.14, lo recomendable es que la instalen, ¿ya? Perfecto. ¿Alguna pregunta más? ¿Hasta cuántos voltios se puede cargar la batería de la placa? ¿Hasta cuántos voltios se puede cargar la batería de la placa? Ya, muy buena pregunta. En realidad, esa es también una muy buena pregunta, ¿sí? Y para eso voy a traer esto de aquí. A ver si me permiten un segundo. Ya está. Esto de aquí, miren. ¿Qué es esto? Lo voy a mostrar aquí. Es un cargador de celular, ¿no es cierto? Ya está. Es un cargador de celular. Este cargador de celular, si ustedes ven sus especificaciones en esta parte de acá donde están esas letritas chiquitas, ¿sí?, ustedes tienen que leer que este cargador entrega precisamente en las letritas chiquitas, dice que entrega o trabaja a 5 voltios, ¿ya? 5 voltios, ¿sí? 5 voltios. Pero, o algunos trabajan a 9 voltios. Este, por ejemplo, está trabajando a 9 voltios, ¿ya? Y lo más interesante es que está trabajando a 2 amperios, ¿sí? Entonces, cualquier cargador de celular va a estar alrededor de esas medidas de voltaje y amperaje. Entonces, ¿qué hago si yo necesito cargar la placa de mi robot? Que la tengo que hacer regularmente. ¿Qué hago? Simplemente, con el mismo cable que tengo, utilizando cualquier cargador de celular, cualquiera, ¿sí? Cualquiera, ningún cargador de celular va a hacer que se queme la batería, ninguno, porque justamente las baterías son compatibles con los cargadores de celular, las hemos trabajado de esa forma. Entonces, ¿qué hacen? En este extremo conectan el cargador y en el otro extremo conectan ¿qué? El Arduino. No, aquí no. Si hacen esto, tampoco se va a quemar, pero lo que va a pasar es que no va a cargar, ¿ya? No va a cargar, ¿ya? Pero para que cargue, ¿qué tendrían que hacer? Para que cargue, tendrían que poner justamente aquí. Aquí es el lugar correcto. Y miren, cuando yo empiece a cargar acá, cuando yo ponga aquí y conecte, se va a encender una lucecita. Vamos a ver si puedo hacerlo. A ver, vamos a ver. A ver, espérenme un segundo. Ahí está. ¿Se encendió una lucecita aquí, sí o no? Miren, a ver, voy a tapar acá para que puedan ver. ¿Sí? Hay una luz. Ya está. Esa luz es de color rojo.
cuando la batería está descargada, esa luz es de color rojo. Entonces, a medida que vaya cargando y cuando termine de cargar, se va a poner en color azul, ¿ya? Y eso va a demorar dependiendo del uso que le hayan dado, pero en promedio son de 2 a 3 horas, ¿ya? De 2 a 3 horas, y también depende de la capacidad de su cargador. Si su cargador es uno de estos modernos, va a demorar menos tiempo. Si su cargador es uno de los modelos anteriores, va a demorar más tiempo. Y si su cargador es de los más modernos incluso, va a demorar menos tiempo, ¿ya? Entonces, de esa forma se puede cargar la batería del robot. A ver, nos dice una pregunta más. El microcontrolador es un Arduino Nano y se puede trabajar con otro tipo de Arduino. Ahí está, miren. Esa pregunta es muy importante, gracias también. Miren, amigos. Si yo quiero trabajar esta placa, la única forma para poder trabajar esta placa, la única forma es trabajando con el microcontrolador que viene en esta placa, ¿no? Con este. No puedo agregarle otra placa otro Arduino a esta placa. No puedo, ¿no? Porque ya viene con este, ¿sí? Ya viene con este. Entonces la respuesta sería no, solamente puedo trabajar con el Arduino que viene en esta placa, ¿no? Muy bien, si ya no hay más preguntas, seguimos avanzando, ¿no? Ahora vamos a hablar acerca de los LEDs, ¿no? Ya conocemos que son actuadores que reciben energía y nos entregan energía luminosa, ¿sí? Y hay ciertos detalles acerca de los LEDs, ¿no? Su símbolo esquemático, etcétera, etcétera, que hay una teoría que también la pueden leer, ¿sí? Pero lo más interesante también, incluso con esta placa Ludio, ¿sí? Con la placa Ludio, ni siquiera necesitamos saber a qué voltaje trabajan los actuadores, no. Simplemente el concepto de actuador, que es lo más importante, ¿ya? Pero también podemos ejemplificar de que este LED trabaja respecto a la corriente, ¿sí? Trabaja a 20 miliamperios, es el consumo de corriente. Y también podríamos indicar que trabaja con voltajes o una energía de 1.8 a 2.2 voltios, ¿no? Son temas interesantes saber el voltaje y la corriente mínimos necesarios para poder trabajar con un actuador o con un sensor, ¿ah? Perfecto, seguimos. Ahora, empezamos a hablar del pulsador. Un pulsador, pues efectivamente también, ¿sí? Efectivamente, un pulsador también a ver, ahí está, creo que se está desfasando, ahí está. Un pulsador ya también lo conocemos, es un sensor, ¿sí? En este caso, es un sensor de 4 patas. ¿Dónde está nuestro pulsador? Nuestro pulsador también está aquí, en el robot, es este. Es otro modelo, diferente al que está en la pantalla, pero cumple la misma función, ¿ya? Cumple la misma función. Ya, perfecto. Sigamos entonces. Esto estaría bueno que esté ahí. Ya. Sigamos. Después, ¿qué más hablar de un pulsador? Su símbolo esquemático. No necesitamos saber absolutamente nada más. ¿Ah? Listo. Ahora sí, vamos a algo más interesante y más importante que recordar, que es justamente la estructura de un programa de Arduino. ¿Ya? Tiene 3 partes en realidad. Tiene más, pero vamos a definir en estas 3 partes más importantes, ¿ya? La primera es la zona de declaración de variables, ¿ya? La segunda es la zona de configuración, que justamente está aquí, entre estas llaves. Aquí es la zona de configuración, en la línea número 5 se podría decir, ¿ya? Que yo lo voy a mostrar a través del PDF. Miren, entonces, tiene 3 partes. La zona de configuración, acá está. Aquí está. La zona de declaración de variables, que justamente es esta zona de aquí, ¿sí? La zona de configuración de declaración de variables. Después está la zona de configuración, que justamente está acá en la línea número 5, entre estas 2 llaves, ¿sí? Esta es la zona de configuración. Y finalmente la zona de ciclo principal del programa, que está en la línea número 10. Aquí es donde se escribe el ciclo principal del programa, que, como su nombre indica,
todo lo que se escribe aquí es un ciclo, se va a repetir una y otra y otra y otra vez. ¿Ya? Por eso se le llama ciclo principal del programa. Aquí simplemente se van a llevar tareas de configuración y aquí simplemente vamos a declarar variables. ¿Ya? Nada más. Eso es todo. Eso es todo. Entonces, justamente para poder identificar eso, ¿sí? Para poder identificar eso, vamos a hablar acerca de las variables y los tipos de datos, ¿ya? Tenemos que recordar esto también y tenerlo muy, muy claro para poder trabajar proyectos y transmitir la información a nuestros alumnos, ¿ya? Entonces, empezamos. Miren, ¿qué son los datos en primer lugar, sí? La computadora puede representar datos, ¿ya? Pero puede representar datos de dos tipos, datos numéricos o datos en texto, ¿ya? Esos son los dos tipos de datos que puede representar. Pero en los numéricos existen dos tipos de datos incluso. Pueden ser números enteros o pueden ser números reales, ¿ya? Pueden ser números enteros o reales. ¿Cuáles son los números enteros? Los que no tienen parte decimal, y los reales los que tienen decimales, ¿ya? Entonces, esos dos números yo los puedo representar ¿en dónde? En mi lenguaje de programación, que en este caso es el lenguaje de Arduino, ¿ya? Y justamente lo vamos a hacer a continuación. Miren, esto va a ser muy interesante y muy divertido también de recordar, ¿ya? Miren, aquí tengo mi IDE de programación, ¿sí? Mi IDE de programación. ¿Y dónde está mi zona de declaración de variables? No hay, profesor, no hay. Sí hay, miren. No hay, pero la vamos a crear. 1 y 2. Acá declaro mis variables. Ahí las voy a declarar, ¿ya? Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Si yo quiero trabajar con una variable entera, numérica de tipo entero, ¿sí? ¿Para qué la podría utilizar? Por ejemplo, la puedo utilizar para representar el número de vagones de un tren. Ejemplo clásico, pero muy poderoso para poder explicar esto. ¿Por qué entera para los vagones de un tren? Porque no puedo tener 3.58 vagones. Solamente puedo tener 3 o 4 vagones. ¿Se dan cuenta? En un tren. Por lo tanto, una variable de tipo numérico, en el caso de un vagón, debería ser entera para poder representar más fielmente este concepto de vagón o de número de vagones, ¿ya? Perfecto. Entonces, siguiente tema. Una variable tiene, además del tipo, que ya lo hemos definido como entero, ¿sí? Tiene nombre, ¿ya? Tiene nombre. Y para decir su nombre, tenemos que ser lo más específico posible, ¿ya? Yo les voy a poner 3 nombres para el vagón y ustedes me van a decir cuál es el que conviene, ¿ya? Por ejemplo, número de vagones, N subguión B y X. ¿Cuál nombre de variable representa más fielmente al número de vagones? ¿La tercera, la segunda o la primera? Pues algunos podrían decir la tercera, ¿ya? Pero la tercera no. Y algunos podrían decir la segunda, más o menos, pero tampoco, ¿ya? Por lo tanto, con la que nos quedamos es la primera. ¿Por qué? Porque si yo escribo un programa donde voy a utilizar una variable que almacena el número de vagones, ¿sí? En este momento, si yo utilizo la X, ya, perfecto, yo voy a saber que en este momento X representa el número de vagones. Pero después regreso, ya, el programa, todo excelente, funcionó el proyecto, ¿ya? Y guardo el proyecto y de repente tengo que revisarlo de acá a 6 meses. Ya, un poquito más, 7 meses. Entonces, si han pasado 7 meses, no necesariamente me voy a acordar, voy a decir, ¿qué era X? ¿Qué era X? ¿Qué será X? Y no me acuerdo, ¿por qué? Porque X puede ser cualquier cosa, ¿se dan cuenta? X puede ser cualquier cosa. Por lo tanto, X descartado. Esto nunca hagan, nunca le den a un nombre de variable X, o Y, o Z, no, o A, B, C, no, para nada, ¿ya? Siguiente, N subguión V. No sé qué
si ustedes miran n sub guión v, ¿qué se ponen a pensar? No, ni siquiera se me ocurre nada para poder asignarle algún significado a este nombre de variable. No lo sé, no lo use, tampoco, no es una buena práctica. Sin embargo, si yo vengo de acá 6 meses, o 1 año, o 2 años, y veo el número de vagones, pues obviamente, ¿qué está representando esa variable? El número de vagones. Perfecto. Ya me entendieron, entonces tienen que ser lo más explícito en el nombre de las variables, ¿ya? Listo. Siguiente. Entonces, miren, una variable tiene un nombre, número de vagones. Segundo, tiene un tipo. Hemos dicho que el tipo de esta variable, ¿sí? Que el tipo de esta variable es entero, ¿ya? Entonces, ¿qué escribo? En el lenguaje de programación de Arduino escribo int, ¿ya? ¿Pero por qué escribo int? Porque int viene de una palabra que se llama en inglés, que dice integer, ¿ya? Esta palabra integer, en español traducida, es entero, ¿ya? Entero. Pero escribir toda la palabra acá, no, muy larga. Entonces, ¿qué hago? Los creadores de este lenguaje dijeron, no vamos a poner toda la palabra, vamos a poner las 3 primeras letras. Listo, las 3 primeras letras. Y obviamente todo con minúsculas. Y por eso quedó el tema de int, ¿ya? Entonces, miren amigos, una variable tiene, importantísimo, no se van a olvidar, una variable tiene nombre, una variable tiene tipo, y además, ¿qué tiene? Además tiene un valor, ¿ya? Un valor. Entonces, si mi tren tiene 7 vagones, pongo número 7. Y ya tengo las 3 partes. Valor, nombre y tipo. Todo eso es una variable, ¿ya? Todo eso es una variable. Pero falta algo. Falta algo. Para indicar que este número 7 lo voy a almacenar en esta variable vagones, me falta un operador, que es el operador de asignación. ¿Qué estoy haciendo con esto? El número 7 lo estoy asignando a la variable número de vagones. ¿Falta algo? Sí, un pequeño detalle también, que bueno, ya después se va a hacer costumbre en nosotros, que es el punto y coma. Punto y coma indica que ya terminé de escribir, ya sea una declaración de variable, o ya sea una instrucción, etc. ¿No? Es punto y coma siempre que termine, ¿ya? Listo. Entonces, miren, esa es una variable de tipo entero que está almacenando el número de vagones, que en este caso son 7. Ahora, otra variable, la temperatura. La temperatura, yo podría almacenarla, ¿sí? En una variable entera, sí. Por ejemplo, yo puedo decir 23 grados o 24 grados. Pero si yo quisiera ser más preciso en ese almacenamiento o en ese manejo de datos, pues utilizaré números reales, ¿no es cierto? Porque diré 23.86 es muy diferente a 23.73, ¿se dan cuenta? Pero para eso no puedo usar enteros, sino tengo que usar números reales, ¿ya? Y en el caso de los números reales, ¿sí? Existe, ¿qué voy a poner? Real. No voy a poner real, voy a poner float, ¿ya? ¿Pero qué significa float? Float viene de un algoritmo para representar números decimales en la computadora. Es el algoritmo de floating point o de punto flotante, ¿ya? Pero de ese algoritmo dicen, ¿vamos a poner todo el nombre del algoritmo? No, solamente vamos a poner las 5 primeras letras, ¿ya? Y de ahí sale float. ¿Para qué sirve? Para representar números reales, números con decimales, ¿ya? Listo, entonces, float, ya tengo el tipo. ¿Qué me falta? Me falta el nombre de la variable. ¿Qué nombre le pondré a la temperatura? X. No. T. No. ¿Qué nombre le pondré a la temperatura? Temperatura. Temperatura, ya está, temperatura, ¿ya? Así le tengo que poner. Y de esa forma yo sé, de acá o después de 1 semana, 2 semanas, ya, acá voy a almacenar la temperatura, ¿ya? Es más, incluso yo podría agregarle más datos, ¿no? Temperatura ambiente, temperatura del refrigerador. ¿Se dan cuenta? Mientras más específicos seamos, va a ser mejor, ¿ya? Mientras más específicos seamos, va a ser mejor, ¿ya?
Entonces, ya tengo la temperatura, el nombre de variable, el tipo, ¿y qué me falta? El valor. Y en este caso el valor, por ejemplo, podría ser 20.49, ¿ya? Ese es el valor. Pero falta que este valor lo almacene dentro de la variable. ¿Cómo hago eso? Con el operador de asignación. Y como ya terminé de escribir, punto y coma, ¿ya? Perfecto. Entonces, hasta ahí ya sabemos que es una variable. Una variable es un contenedor de datos, es un espacio de memoria que está ¿dónde? ¿Dónde está la memoria? ¿Dónde están almacenadas las variables? Las variables están dentro, este microcontrolador, este chip, este Atmega 328P, tiene memoria. Así como ustedes agarran su memoria USB, tiene espacio para almacenar memoria, para almacenar datos, ¿sí? Videos, cartas, lo que fuere. En este caso, este chip también tiene memoria. ¿Pero para qué? Para almacenar justamente para almacenar estas variables, ¿ya? Estas variables son las que yo voy a almacenar en la memoria del microcontrolador, ¿ya? Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? Sigamos con nuestro PDF, con nuestra guía, ¿sí? Entonces ya sabemos qué son variables y qué son tipos de datos. También les recomiendo leer esto a modo de repaso, ¿ya? Lean esto, por favor, ¿sí? Y seguimos avanzando, y el modo de los pines, eso también no va a ser necesario trabajarlo ahora. Escritura digital, lectura digital tampoco. Y, ya, acá es interesante, pausar la ejecución de un programa, ¿sí? Cuando yo estoy trabajando un programa, ¿sí? Y de repente quiero pausar esa ejecución por un número determinado de segundos, ¿sí? Existe una forma de hacerlo y es con este comando que se llama delay. Ya en el momento que sea necesario les voy a mostrar, ¿ya? Y vamos a ejemplificar. Hasta ahora saber que existe, ¿no? Algunos ya lo recuerdan, algunos no, pero lo vamos a hacer con un ejemplo. Listo, amigos. A ver, vamos a ver la hora. Perfecto. Justamente nos quedan los últimos 15 minutos de la sesión, ¿ya? Para empezar a hacer los ejemplos de la guía, ¿ya? A ver, entonces, antes de hacer los ejemplos, por favor, ¿existe alguna duda? ¿Existe alguna duda? Muy bien, acá nos están escribiendo. La primera especifica a qué se relaciona, especificar la variable lo más claro posible. Muy bien, muchas gracias por su intervención, amigos. Ahora, ¿existe alguna pregunta al respecto de variables, tipos de datos, números reales, números enteros? ¿Alguna pregunta específica? Si no hay ninguna pregunta, por favor, escriban también en el chat. ¿Todo claro? Continuemos, por favor. ¿No hay ninguna pregunta? Ya, perfecto. Entonces, seguimos avanzando. Primer primer programa que vamos a realizar después de ¿cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo que no nos vemos? Más de un año, creo, o alrededor de un año. Sin embargo, vamos a enfocar este primer programa de la forma más didáctica y más sencilla posible. Recuerden, siempre lo primero que tenemos que hacer es entender el problema, ¿sí? En este caso, ¿cuál es el problema? El problema es trabajar, dice, programar el estado digital de un LED utilizando variables, ¿ah? Es decir, tenemos que programar el LED utilizando variables, ¿ya? Dice, cambiar el estado de un LED de encendido a apagado con una intermitencia de 100 milisegundos. ¿Qué significa eso? Vamos a hacer parpadear el LED, ¿ya? Vamos a hacer parpadear el LED. Pero en el proceso de intentar hacer parpadear el LED, vamos a trabajar ciertos detalles del programa de Arduino, ¿ya? Entonces, vamos a la obra, vamos al lenguaje de programación. Perfecto. Listo. Entonces, miren acá, estimados docentes. Lo primero que tenemos que hacer para poder trabajar con la placa Ludio sobre Arduino, a ver si se acuerdan, es incluir nuestra librería de Ludio. ¿Cómo incluyo la librería de Ludio? ¿Sí?
Esa librería de Ludio también la tienen para descargar, ¿ya? También está lista para descargar en la carpeta virtual que les hemos entregado. ¿Cómo incluyo? Fácil, hay un comando especial que se llama el comando de preprocesador, ¿sí? Y escribo el comando include, que significa incluir. ¿Qué hace ese comando? ¿Qué hace ese comando? Agarra un archivo, que en este caso el archivo es la librería Ludio, y lo pega directamente o lo incluye en nuestro programa para poder utilizarlo. Entonces, ¿qué archivo? El archivo se llama Ludio Max. ¿Se dan cuenta cómo cambia de color? Sí. ¿Qué pasa si escribo con M minúscula? No cambia nada. ¿Qué pasa si peor le pongo L minúscula? Tampoco. Tengo que ser preciso con el nombre. Perfecto. Pero eso es un archivo de cabecera, ¿ya? ¿Y cabecera cómo se escribe cabecera en inglés? Se escribe header, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Escribo que es un archivo .header, no muy largo. Solamente tengo que escribir la H nada más, ¿ya? Nada más. ¿Qué más? Tengo que indicar dónde empieza el archivo que quiero incluir y dónde termina. ¿Cómo hago eso? Con paréntesis. No, creo que con paréntesis no. Lo hago con llaves. No, creo que con llaves tampoco. Lo voy a hacer con símbolo menor que y símbolo mayor que. O lo que es lo mismo, paréntesis angular izquierdo o paréntesis angular derecho. De esta forma, yo le estoy diciendo al programa de Arduino, ¿sabes qué? Necesito para hacer mi proyecto la librería Ludio Max. ¿Ya? La necesito. Por lo tanto, te estoy diciendo que la incluyas. Esto vamos a incluir en la gran mayoría de todos nuestros programas para trabajar con la placa Ludio. ¿Ya? Con esta placa, para poder programarla de la forma más sencilla, más didáctica y ser más eficientes y eficaces en resolver nuestros problemas de robótica, vamos a trabajar con esta librería Ludio Max. Perfecto. Siguiente paso, amigos. Miren, el programa, o el objetivo en este caso, se trata de encender los LEDs. Encender y apagar los LEDs, ¿sí? Encender y apagar los LEDs. ¿Ah? Entonces, si yo tengo que encender y apagar los LEDs, entonces, en la parte de arriba, de declaración de variables, es decir, aquí, en estas dos partes, aquí precisamente, tengo que indicar con qué componentes voy a trabajar en mi placa. ¿Con qué componentes voy a trabajar? Con los LEDs. Entonces tengo que crear variables que representen a esos LEDs, ¿ya? ¿Cuántos LEDs son? ¿Cuántos LEDs tenemos en la placa? En nuestra placa tenemos 2 LEDs. Aquí están, 1 y 2. Ahí están los 2 LEDs. 1 y 2. Por lo tanto, yo tengo que representar mis LEDs, los tengo que representar en el lenguaje de programación. ¿Cómo? Fácil. ¿Ese LED será de qué tipo? ¿De tipo entero? No. ¿Será de tipo real? Tampoco. ¿Será de tipo LEDs? ¿Ya? Miren qué intuitivo y qué lógico de poder expresar un LED que sea de tipo LED. Repito, ¿mis LEDs de mi robot será de tipo entero? No. ¿Será de tipo real? Tampoco. ¿De qué tipo será entonces? Será de tipo LEDs, porque son 2 LEDs. ¿Ya? Ahora, a esos 2 LEDs les tengo que poner un nombre. Recuerden que este es el tipo. Ahora les voy a poner el nombre. Les pongo X. ¿Quién dice sí? No, está mal. ¿Cómo le voy a llamar X a un LED? Podría ser, tendría, a ver, alguien por ahí se puede inventar algún motivo, una razón para que X sea viable en este caso, pero no. Mejor llevemos a las cosas por su nombre, ¿ya? Algunos le van a poner LEDs, perfecto, queda. LEDs de la placa, sí, no hay ningún problema, está perfecto. Algunos le pondrán así,
foquitos. ¿Estará bien? Sí, en realidad está bien. Porque yo sé, ¿saben qué está bien y qué está mal? Está bien siempre y cuando yo vea y diga, ya, veo el nombre, foquitos, y que es de tipo LEDs, ya sé que se está refiriendo a los LEDs de la placa, ¿ya? Está bien. Pero si yo le pongo X, no, eso no está bien, no está bien, ¿ya? Entonces, le pongo LEDs. O también le puedo poner foquitos, mejor trabajemos con foquitos, ¿ya? Listo. LED, entonces, miren, esta variable tiene nombre y tiene tipo. ¿Tendrá valor inicial? No, no tiene ningún valor inicial. Es como que si le estuviera asignando el valor inicial de 0, que no tiene absolutamente nada, ¿ya? Listo. Voy a utilizar algún componente más de la placa. No, solamente voy a utilizar los LEDs, nada más, ¿ya? Listo. Entonces, estos LEDs, como son unos LEDs especiales, ¿ya? Tengo que configurarlos, ¿ya? Y el proceso de configuración lo tengo que realizar con todos los componentes que yo voy a utilizar en mi proyecto. Por ejemplo, en este caso voy a trabajar con los LEDs, que les he puesto de nombre foquitos, ¿sí? Entonces tengo que inicializarlos. Los inicializo con un comando, y el comando será inicializar. Si lo he escrito bien, se va a cambiar de nombre, ¿sí? De color. Si pongo con mayúscula, está mal. Minúscula. Si pongo mayúscula acá, está mal. Minúscula, ¿ya? Listo. Este es un comando. Y el comando puede o no recibir datos, ¿ya? En este caso, no recibe datos. ¿Dónde empieza y dónde termina? Ahí. Si recibiera datos, los datos los tendría aquí adentro, ¿ya? Ahora, siguiente. Este componente, estos datos, ¿le pertenecen a quién? Le pertenecen a foquitos, ¿sí? Por lo tanto, indico eso con el puntito. Y como ya terminé de escribir toda la instrucción, punto y coma, ¿ya? Perfecto. Entonces, ¿tengo que inicializar algo más? No, porque solamente estoy trabajando con los foquitos. Por lo tanto, solo inicializo los foquitos, ¿ya? Perfecto. Ahora sí vamos al ciclo principal del programa, ¿ya? Y en este ciclo principal del programa es donde vamos a recién realizar las acciones sobre los foquitos, ¿ya? ¿Está bien? Nos quedan 7 minutos, perfecto como para redondear el concepto, ¿ya? Miren, aquí voy a encender los foquitos, ¿ya? Entonces, miren, estos foquitos yo los quiero encender, ¿ya? Por lo tanto, puedo realizar tres comandos. El primero sería encender todos. ¿Qué significa encender todos? Que enciendo los dos LEDs. Llámese el LED izquierdo o el LED derecho, ¿ya? Cualquiera de los dos, ¿sí? O los dos al mismo tiempo, ¿ya? Perfecto. Pero ¿qué pasa ahora si quiero encender solo el izquierdo? En vez de encender todos, ¿qué escribo? Encender izquierdo. ¿Y qué pasa si quiero encender el derecho? Encender derecho, ¿ya? Perfecto. Entonces, en este caso vamos a trabajar con encender los dos. Es decir, encender todos, ¿ya? Perfecto. Ahora miren, este es el comando, esta es la variable o el componente. ¿Y qué me falta? Me faltan los datos de ese comando, ¿ya? Por ejemplo, acá, este es el comando, este es el componente, ¿y me faltan los datos? No, porque este comando no recibe datos. Sin embargo, este sí recibe datos. ¿Qué datos recibe? Recibe los colores para poder encender. Por ejemplo, si yo quiero encender en color rojo, le pongo, si yo quiero apagar el color rojo, le pongo 0 a la primera. Si yo quiero apagar el color azul, le pongo 0. Y si yo quiero apagar el color verde, ahora si yo quiero apagar el color azul, le pongo 0. ¿Ya? Y miren,
¿Dónde empiezan los datos? Ahí. ¿Dónde terminan? Acá. Como son varios datos, los separo por comas. Y como ya terminé de escribir, punto y coma. Y no me olvido que este comando le pertenece a foquitos, por lo tanto le pongo un punto. ¿Ya? Entonces, ¿ahí qué estoy haciendo? Lo que voy a hacer ahí es apagar los LEDs. ¿Ya? Los voy a apagar. Pero recuerden que este primer valor le pertenece al rojo, este le pertenece al verde y este le pertenece al azul. 0 significa apagado. ¿Y qué número será para encenderlo a la máxima brillantez? El número 255. Si yo escribo 255 ahí, se va a encender el color rojo a su máxima intensidad. El verde estará apagado porque está en 0 y el azul también estará apagado porque está en 0. Listo. Vamos a probar esto, ya no tenemos nada más que escribir. Entonces, ¿qué hago? El programa, ¿dónde está? Está en la computadora. Entonces, si yo quiero pasarlo al robot, nos quedan 3 minutos, si yo quiero pasarlo al robot, ¿qué tengo que hacer? En primer lugar, tengo que conectar el robot, lo enciendo primero, ya está, encendido. En segundo lugar, conecto el cable, el conector pequeño, y el segundo conector, ¿dónde lo pongo? En la computadora. ¿Ya? Perfecto. Ya está. Ahora, una vez que he hecho eso, lo que sigue es trasladar el programa que está aquí en la computadora, ¿sí? Lo voy a trasladar hacia el robot. ¿Cómo hago eso? Primero tengo que verificar. Para verificar, y voy a sacar acá, esto lo voy a poner acá, para poder verificar, ¿qué necesito? Necesito presionar este botoncito de acá. El botoncito de verificar. ¿Dónde está? Se los voy a mostrar mejor. A ver, déjenme ver aquí. Ahí está. Ya miren. Este botoncito presiono, ¿sí? Y me va a decir guardar. Yo no quiero guardar, sino solamente quiero verificar. Entonces presiono. Y acá, lo importante es estos mensajes de acá. Dice compilando programa. Acá está, compilando programa. ¿Sí? Si todo está bien, me va a salir el mensaje compilado. Si algo falla, me va a decir error. Ajá, no falló nada. Entonces es compilado. ¿Ah? Ahora, ¿qué significa eso? Significa que este programa está bien escrito ortográficamente y ya lo puedo trasladar ¿a dónde? A la placa o al robot. ¿Ya? ¿Cómo hago para trasladarlo? Presiono ahora esta flechita y cuando la pongo encima, el mouse encima, ¿qué dice? Subir, acá, subir, ¿ya? Entonces presiono e inmediatamente leemos bueno, me dice que tengo que guardar, no quiero, y mira, ¿qué dice? Hace una compilación adicional y después dice subiendo, miren, y cuando termine de subir, va a decir subido. Y cuando diga subido, automáticamente, ¿qué va a pasar? Automáticamente se va a ejecutar el programa, y miren lo que ha pasado con el robot. Automáticamente encendió sus LEDs en color rojo, ¿ya? Listo, ahora vamos a hacer algunos cambios, ¿ya? Y para eso vamos a utilizar esta vista de acá, ¿ya? Miren, vamos a utilizar esta vista de acá. Miren, vamos a hacer rápidamente, vamos a hacer que los LEDs empiecen a parpadear. ¿Cómo así? En este caso está encendido y yo quiero que se mantengan encendidos durante 1 segundo. ¿Por qué pongo 1000? ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué pongo 1000? Porque esto está en unidades de milisegundos. Y si yo quiero 1 segundo expresado en milisegundos, serán 1000, ¿ya? Entonces, voy a encender los foquitos. Los foquitos los voy a encender en color rojo durante 1 segundo. Pero como quiero que parpadeen, ahora los foquitos los voy a encender todos, pero con estos valores. 0, 0, 0 y 0. Y también voy a mantener ese estado de apagado por 1 segundo. Y miren qué pasa ahora. Voy a subir y miren lo que pasa. Dice compilando, después dice subiendo y finalmente dice subido. Y miren lo que va a pasar. 1 segundo, se apagan. Otro segundo, se apagan. Otro segundo, se apagan. ¿Qué pasa si yo quiero hacer que se enciendan y se apaguen más rápido? En vez de 1 segundo le pondré, por ejemplo, 100 milisegundos, la décima parte.
subo y miren qué pasa. Subiendo, subido. Y miren qué pasa. Excelente. Y ya para finalizar, estimados docentes, 30 segundos más. ¿Qué pasa si yo quiero encender en color morado? O en color verde, perdón, solo verde. Le pongo 0 acá y en el verde le pongo 255 y lo subo. Y miren qué va a pasar. Verde. Excelente. Para finalizar, ¿qué pasa si yo quiero encender en azul? Le pongo al tercero 255, acá 0 y otra vez el proceso. Miren que va a salir el azul. Excelente. Y con esto ya me despido. ¿Qué pasa si yo combino el rojo con el azul? Un color moradito. Pero ¿qué pasa si yo quiero un moradito más tenue? Le doy 50 y 50, más tenue. Ajá, más tenue. Muy bien, hasta aquí hemos llegado el día de hoy, pero fíjense, por favor. Aquí en la guía hay unos cuantos programas más, específicamente, hay varios, ¿ya? Que por favor les voy a pedir que los prueben, ¿ya? Yo les voy a, de preferencia, escríbanlos, ¿ya? Pero también esos programas están para descargar de la carpeta virtual que les hemos entregado. Muy bien, muchas gracias, estimados docentes. Sería la primera sesión de repaso que estamos trabajando el día de hoy, ¿sí? Y eso sería todo. Ahí está, lamparita LEDs le pusieron, excelente. Excelente, lamparita LEDs. Al nombre de la variable, ¿no? Muy bien amigos, entonces damos por terminada esta primera sesión. Recuerden que hay una grabación que va a estar puesta a su disposición para que le puedan entregar como material para ustedes si quieren repetir la sesión o a sus alumnos. Recuerden que también están entregando la asistencia que por favor tienen que llenar. Es muy importante llenar la asistencia. Y para finalizar, les comento que la próxima clase también vamos a tener la segunda clase de repaso. También va a ser muy rápida, muy dinámica para avanzar lo más rápido posible y dedicarnos al kit de expansión, que en realidad es la parte más importante de esta segunda capacitación. Si hubiera alguna pregunta adicional, por favor, escríbanla por el chat o también activen su micrófono. Si no hubiera ninguna pregunta adicional, damos por concluida la primera sesión. Nos vemos. Dice, ¿cuándo iniciaremos con nuestros estudiantes? Ah, muy buena pregunta. Esa pregunta directamente, la planificación recaería sobre nuestro profesor Edgar Machaca. Él le podría responder esa pregunta. Entonces, nos vemos en la siguiente clase, que es el próximo viernes. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, colegas. El trabajo con los estudiantes ya lo pueden iniciar. Nosotros les vamos a compartir el video de la primera sesión, grupo nuevo, o sea, desde cero, no el método avanzado que están llevando ustedes, sino como lo llevaron el año pasado, o sea, un poco más extenso. Así que con eso pueden ir trabajando y ya empecemos a trabajar con ellos. No tenemos limitante para poder hacerlo. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, colegas. Hasta la próxima semana. Cuídense mucho, por favor. Marquen su asistencia. Muchas gracias, ingeniero Jorge. Hasta luego, compañeros. Muchas gracias. Es un gusto poder tenerlos de nuevo y van a ser unos días también muy interesantes de capacitación, así que nos estamos viendo en las siguientes clases. Hasta luego, gracias. Ingeniero Jorge, pide que activen sus cámaras para el imprint pan de inauguración de la capacitación 2020. Ah, claro, también, no hay ningún problema. Todos activen sus cámaras en todo caso. Pero lo más rápido posible.
A ver, por favor, activen sus cámaras. Excelente. A ver. ¿Ya? ¿Sí todos están? A ver, tendría que ponerlo yo. A ver, déjenme buscar aquí. No sé, de primera vez que voy a hacer esto. Ya para culminar, a ver, espérenme un segundito. Acá está layout y le ponemos style y ahí sería. Ya, acá aparecen todos. Ya, perfecto. Casi todos, si no todos. Mándemelos al grupo como evidencia. Y así nos podemos ver. Lo mandamos al grupo, no se preocupen. Claro que sí. Sí, Hasta luego, colegas. por favor, activen sus cámaras. 1, 2 y 3. Perfecto. Nos vemos hasta la próxima clase. Hasta luego. Muchas gracias.